buenas tardes a todos. Como ya imaginábamos, íbamos a estar prácticamente en familia, porque como sabéis han coincidido con la charla de hoy bastantes actos que implicaban mucho a los académicos. Estábamos por homenaje a María Luisa Guardiola, estaba también en la Casa de Pilato el homenaje a Pablo Ferrán. Es decir, que había en la maestranza también había otro tema que impedía al presidente de vivir. Es decir, que ha coincidido, esa parte de la carreta de Rocío, han coincidido varias cosas que probablemente haya impedido que mucha gente que estaba dispuesta a venir, como nos dijeron ayer, pues no podían venir hoy, ¿no? De todas formas, por suerte, además, como las charlas ahora ya se graban desde hace un tiempo, las charlas quedan ahí registradas y se pueden consultar y se pueden oír perfectamente. Yo siempre aconsejo, al menos cuando yo he hecho una búsqueda, son charlas de YouTube, pero hay que traerlas de YouTube, que son por YouTube a veces no sé muy bien qué razón técnica. En cualquier caso, vamos hoy a escuchar a nuestra conferenciante de hoy, que es Victoria Sánchez Mellado, y agradecemos mucho que tenemos un gesto especial que nos hayáis venido a acompañar. Victoria es licenciada y graduada en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, licenciada en Turismo también por la Universidad de Sevilla, y además hizo un máster en Arte, Patrimonio, Museo y Patrimonio en la Universidad Paula Davide, que es la universidad en la que actualmente ella ejerce como docente. Y está vinculada, por otra parte, al grupo de compañeros de los cuales participa también en nuestro ciclo. Ella, por otra parte, ha tenido también una experiencia fuera en otras universidades. Estuvo en la Universidad de Castilla-La Mancha y después, me imagino que hablas perfectamente inglés, que he visto estancia en la Universidad en Wisconsin, y también alguna experiencia en Canadá, ¿no? En la Universidad de Alberta. Es decir, que en principio lleva un recorrido académico brillante y completo, ¿no? que la han formado para trabajar en una línea interesante, que prácticamente son como dos ramas, ¿no? Una es la visión que del patrimonio español dan los extranjeros, no solamente los viajeros románticos, sino también otros testigos, digamos, que visitaban el país. Y por otra parte también me ha interesado mucho, y en esta segunda línea en la que se inscribe el tema del que nos va a hablar, lo que han sido las aportaciones de artistas extranjeros al patrimonio nacional. Artistas que han venido a España, no sé si han tenido algún vínculo especialmente estrecho con el país, particularmente en este caso va a ser con Andalucía, y han sido objeto de encargo, han sido nombrados para realizar determinadas obras, algunas de las cuales vamos a ver que son muy familiares para nosotros. Y yo creo que es un tema extraordinariamente interesante, en el cual se inscribe además, retrata, probablemente ella nos va a hablar en detalle de ese asunto, de un tema que a mí me ha parecido siempre muy interesante y sobre todo que ahora podría estar de rabiosa actualidad, pero a la inversa, ¿no? Estoy recordando la admiración por España que surge en Estados Unidos en las últimas décadas del 19 y principios del 20, con la creación de grandes colecciones, pensando en la Hispanic Society de Huntington y en otras muchas colecciones, incluso en una cosa que leí que me llamó mucho la atención, que era el nacimiento de clubs de amigos de España, que se hicieron también, ella lo conoce mucho mejor que yo. Entonces me llama mucho la atención, digamos, que pena que en aquella época hubiera tantos enamorados de España desde Estados Unidos y ahora tengamos que oír las noticias que oímos diariamente en los noticiarios, en la prensa, acerca de los ataques que recibimos precisamente de algún sector de aquel país. Y es muy curioso cómo los contextos del ambiente sociopolítico de los países a veces sufren cambios tan drásticos.
Pero en fin, por suerte ella nos va a hablar de un periodo en que la desgracia era mucho más afable y había auténtica veneración por España, en el momento además que en California también nace un movimiento arquitectónico que recupera la arquitectura de las misiones, etc. Es decir, que es un tema que me parece muy interesante y que tiene además un patrimonio importante, porque como vamos a ver, ya va a hablar de tres escultoras americanas, pero en realidad el panorama a nivel nacional tendría también posibilidades de hablar de otras muchas más. Así que nada, sin más tiempo que perder, le cedo la palabra a nuestra conferenciante para que inicie su intervención. Muchas gracias, qué magnífica presentación. De hecho, ya me ha dado pie a ciertas cosas que voy a hablar, así que genial, porque iba a hablar también de la Hispanic Society y todo eso. Pues lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a la Academia por la invitación y a Alfonso Pleguezuelo por toda la gestión y toda la ayuda para estar aquí, hablando de tres mujeres que esculpieron el poder a inicios del siglo XX, el poder español. Tres mujeres extranjeras que quisieron demostrar y quisieron difundir el poder pasado o presente, ya en nuestra época todo pasado, pero en su época era pasado y presente, de España. Ya ayer la profesora Magdalena Illa también dio pie a la charla que voy a hablar hoy, porque ella mencionó que en el siglo XX no había grandes encargos a mujeres escultoras, en el siglo XIX, perdón. Sin embargo, ahora en el siglo XX sí ya nos vamos a encontrar con esos encargos hechos a mujeres. Vamos a tratar a tres mujeres que van a recibir el encargo de parte de la administración pública para retratar la historia de España. Por lo tanto, en los minutos que tengo, pues os voy a hablar de tres mujeres, que son las que tenemos en la pantalla, que realizaron obras artísticas de España. Voy a ir de lo más conocido a lo más desconocido. Las dos primeras son especialmente conocidas, sobre todo la primera, popularmente conocida como Miss Whitney. Son tres mujeres estadounidenses. Las tres son, además de familias adineradas de Estados Unidos, lo que eso facilitó un poco que se dedicasen a la escultura. Son tres mujeres estadounidenses. La primera es Gertrude Vanderbilt Whitney, ya digo, muchas veces conocida como Miss Whitney, que hizo la famosa escultura de Colón, que ahora os voy a poner en la pantalla. La segunda que tenéis ahí es Anna Hyatt Huntington, autora de la escultura del Cid, que tenemos aquí en Sevilla, que hay varias copias repartidas por el mundo. Y la tercera es la más desconocida, es Nancy McCormack, que es, bueno, ahí la tenemos al fondo, se ve a la mitad el busto de Mussolini, porque ella se encargó de retratar a las personalidades políticas de los primeros años del siglo XX. Ahí está el caso de Mussolini, y además hizo un busto al Miguel Primo de Rivera. Un busto que no está en Andalucía, que ya me voy a ir un poquito, está en el Museo del Ejército, pertenece al Museo del Ejército de Toledo, pero está ubicada en Madrid. Es muy relevante porque pongo aquí las tres esculturas. Tengo un problema con estas dos palabras, así que si me equivoco me perdonáis. Aquí tenéis estas tres imágenes, que son las tres obras que hicieron. La conocida obra de Colón, La punta del cebo, la estatua ecuestre del Cid y ese busto de Primo de Rivera. Ya digo que con la última me voy a alejar un poco de Andalucía, pero su autora hizo un viaje por España, escribió un libro de viaje y dejó interesantes cuestiones relacionadas con la mujer y con cómo esculpió esa obra en ese libro de viaje, y por eso está aquí, voy a hablar de ella. Son, por tanto, tres escultoras, ya digo, más o menos conocidas, pero que se encargaron de dejar testimonio del poder, ya sea pasado o presente, de la historia de España. Y no solo dejaron testimonio, sino que contribuyeron a crear la historia de España. Aquí tenéis, como digo, las tres imágenes. Normalmente, además, son tres mujeres que destacaron, como vimos ayer en la charla de la profesora Magdalena Illa, destacaron en una producción eminentemente masculina. Y es muy relevante que se
frente a otros hombres que había en aquellos momentos muy famosos, se opte por estas 3 mujeres para hacer estas obras que son tan importantes para la historia de España por lo que reflejan. Nos ubicamos en las primeras décadas del siglo XX. Entonces ya tenemos varias características en común de estas mujeres, dedicadas a la escultura, estadounidenses y que van a trabajar principalmente en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, las 3 obras están hechas en la década de los 20. Y estas primeras décadas del siglo XX son especialmente relevantes para las relaciones entre Estados Unidos y España. No hay que olvidar que, tengo que leer el año porque siempre me equivoco, en 1898 se produjo la guerra entre Estados Unidos y España, que produjo la pérdida de las últimas colonias. Eso fue una gran catástrofe para la mentalidad española, para la sociedad española de la época, y de hecho hay también un famoso pintor español, José Villegas Cordero, que retrató a una mujer famosa de Estados Unidos, abolicionista, que defendía los derechos de la mujer, y la retrató justo al terminar esa guerra entre Estados Unidos y España. Y entonces era una mujer estadounidense y un hombre español que estaban todo el rato enfrentando sus ideas mientras se producía el proceso de pintar el retrato. Entonces tenemos esa situación, ese conflicto, y además no hay que olvidar un evento especialmente relevante para Sevilla, lo tenéis en la pantalla, una parte del cartel, que fue la Exposición Iberoamericana de 1929, la cual sirvió para fortalecer las relaciones con esos antiguos colonias, esas antiguas colonias que formaban parte de España, y también con Estados Unidos, que también participó en la celebración. Y a su vez los estadounidenses pues mostraron su interés, por su afecto y su interés por España. Los funcionarios españoles, ya es conocido por todos, querían mantener buenas relaciones antes y ahora con Estados Unidos, y de hecho Hyatt Huntington y Nancy Cox McCormack llegaron a entrar en contacto con Primo de Rivera. La última, ya digo, le hizo un busto, y también se relacionaron con la élite española, con la monarquía española. Hyatt Huntington comió con Alfonso XIII y Nancy Cox McCormack se le propuso hacerle un retrato además a Alfonso XIII, pero lo rechazó. Ya ese retrato se le propone al final de su viaje por España, y ella decía que ya su salud estaba deteriorándose y quería volver a Estados Unidos, entonces no le hizo ese viaje. Normalmente pensamos en la política de inicios del siglo XX, incluso la de todo el siglo XX, y pensamos en los hombres, pero como vemos estamos ante mujeres que no solo esculpieron el poder, sino que estuvieron en contacto con la política del momento y con las relaciones políticas y comerciales de la época. La primera persona de la que os voy a hablar es Anna Hyatt Huntington. Os pongo aquí la imagen de ella, que no la he puesto en la diapositiva, porque la tenéis en la segunda, la que está en medio. Ella era la esposa de Archer Milton Huntington, que lo tenéis ahí retratado por López Mezquita. Es verdad que venir a un ciclo sobre arte y mujer y comenzar hablando de una mujer diciendo con quién estaba casada, pues es un poco feo. Y pido disculpas de antemano. Pero en este caso es especialmente relevante porque explica muy bien ese matrimonio, el interés de ella por España y por qué tenemos en la escultura del Cid, ¿no? Ella, como digo, estaba casada con Archer Milton Huntington, el que tenéis en la pantalla, que fue el fundador de la Hispanic Society, de la Sociedad Hispánica que se funda en Nueva York en 1908, una sociedad que lo que buscaba era fomentar la cultura española, la lengua española, la literatura, el arte, no solo de España, sino también de Portugal y de Latinoamérica en Estados Unidos. La Hispanic Society publicó un alto número de monografías, de estudios sobre toda la cultura hispánica, y Archer Milton Huntington, en 1898 hizo un primer viaje a España. Luego haría más, acompañado también de su mujer, para que veamos el interés. Además, él
tenía un especial interés por el poema del mío Cid. Lo tradujo, hizo una transcripción, escribió también una obra con comentarios, y de ahí viene el interés que Hannah Hyatt Huntington tuvo por la figura del Cid y por la creación de esa escultura que ahora vamos a ver. Gracias al matrimonio, por lo tanto, Ana tuvo la oportunidad de entrar en ámbitos más internacionales porque su marido tenía buenos contactos en España y le facilitó tener una posición más competitiva respecto a otras mujeres. En 1927 crea la estatua del Cid, que es la que tenéis ahí en la pantalla, que se colocó frente a la fachada de la Hispanic Society. Se crea en 1927, pero es en 1924 cuando empieza a idear y a trabajar en la idea de hacer esta escultura. Por lo tanto, la primera escultura del Cid que tenemos cerca de la Plaza de España, esa escultura no es la primera. La primera que se hace del Cid es la que tenemos en Nueva York. No sería la única escultura que esta mujer haría de temas españoles. Además de la escultura del Cid, que está frente a la fachada de la Spanish Society, también tenemos un relieve de Boabdil, que tenéis ahí en el medio de la pantalla, y también una estatua ecuestre de Don Quijote, un Quijote como abatido, como cansado, además un caballo está hambriento, se le nota muy bien las costillas, y es un Quijote que además tiene una copia en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia. Se puede encontrar allí una copia de este Don Quijote. Vemos, por lo tanto, un cierto interés en estatuas ecuestres. De hecho, no son las primeras estatuas ecuestres que hace. Ya hizo una Juana de Arco montada a caballo que presentó al Salón de París en 1905 y que recibió una mención de honor, esa estatua que hizo allí. Y además es muy curioso porque esa escultura ecuestre de Juana de Arco fue el primer monumento que se colocó en Nueva York, el primer monumento a una mujer que se coloca allí en la ciudad de Nueva York. La escultura del Cid pues tiene varias copias, son varias las reproducciones que hay, no solo está en Sevilla y en Nueva York, está en Nueva York, en San Diego, en San Francisco, en Buenos Aires y además de Sevilla, en Valencia. La de Valencia fue la última que se hizo en 1964 y la hizo un escultor español, Juan de Ábalos, siguiendo el modelo obviamente de Hannah Hyatt Huntington y con su permiso. Y la idea de colocar una primera estatua ecuestre del Cid en España viene de 1926, cuando Archer, su esposo, ya digo que tenía buenos contactos con España, escribió al Marqués de la Vega Inclán, que era el comisario de turismo de España, planteándole esa cuestión. El Marqués de la Vega Inclán es uno de los grandes promotores del turismo a inicios del siglo XX. Hizo mucho fomento del turismo, publicación de carteles, de folletos, está en relación también con la apertura de determinados monumentos para fomentar la llegada de turismo a España y obviamente la llegada de dinero. Y entonces el marido de Ana le muestra su interés a este Marqués de la Vega Inclán de colocar una estatua del Cid en Burgos. La idea original era colocarla en Burgos, obviamente era la ciudad natal del Cid, pero al final se decidió que se colocaría en Sevilla y para ser un elemento central de la exposición iberoamericana, por eso está colocada cerca de la Plaza de España. En 1929 el matrimonio hace un viaje por España, principalmente por Madrid y Sevilla, y bueno, hacen cosas típicas como ir a una corrida de toros, cosas no tan típicas como hacer una visita al Museo del Prado acompañado del conservador jefe, la persona que tenía ese cargo. Van a Burgos también y visitan la casa del Cid. Tenía mucho interés en ese tema y pues se reunieron con Primo de Rivera, almorzaron con Alfonso XIII, incluso Alfonso XIII, como ha estudiado María Ángeles Pérez Martín, que ha hecho un gran estudio sobre esta mujer, pues Alfonso XIII le dijo a Ana que había hecho
el tipo de caballo que se debería haber usado en aquella época. No sé qué imagen tendría Alfonso XIII del tipo de caballo de aquella época, pero era el que se imaginaba, ¿no? Sabiendo que pues, no había datos con los que trabajar. Es una escultura que, como vemos, tiene mucho dinamismo, él tiene la bandera levantada, el caballo con la pata levantada también, y es una imagen que en general pues, transmite mucha fuerza, mucho orgullo y mucha pasión, que son palabras muy relacionadas con lo entendido por español. Los viajeros cuando vienen a España siempre dicen, cuando vienen a Andalucía, incluso cuando vienen a Sevilla, siempre hablan del orgullo, la pasión, la fuerza que transmite nuestra cultura, ¿no? Pues ahí tenemos como esa imagen también transmite eso. Es una imagen que para realizarla se basó en la escultura clásica, en la escultura renacentista también, y pidió consejo a Ramón Menéndez Pidal, medievalista, para conocer un poco la indumentaria, cómo podía ser la indumentaria de la época. Y la calidad artística de esta obra, especialmente de la parte del caballo, se entiende si sabemos la formación de sus padres. Su padre era paleontólogo y zoólogo y disecaba animales. Eso le permitió a ella pues, conocer mejor cómo era el cuerpo de los animales. Y su madre también era experta en arte y pintaba obras de arte. Por lo tanto, vemos a una mujer que también dentro de su familia se fomentaba el arte. El segundo caso es el de Gertrude Vanderbilt Whitney, que quizás una de las más conocidas. Aquí tengo que mencionar a nuestra compañera de la Universidad Palo de la Vida, María Losada Fren, que ha estudiado a Miss Whitney, a Gertrude Vanderbilt Whitney, y que es muy, muy conocida especialmente en Huelva, por la escultura que hizo, ¿no? Como Hyatt Huntington, ella pertenecía a la élite estadounidense, a una familia rica, y supo hacerse un hueco en un mundo principalmente masculino. Para Huelva hizo el monumento a Colón, todos conocidos aquí, ahí os pongo la imagen, ese monumento a Colón, que se levantó en 1929 para rendir homenaje al primer viaje de Colón a América. Y es una obra que también ayudó a estrechar lazos entre Estados Unidos y España, porque en la inauguración, ahí tenéis recortes de prensa, el titular de la inauguración, una alta prueba de estimación de los Estados Unidos a España, y abajo una imagen también en la que aparece Primo de Rivera, aparece Gertrude y aparecen otros invitados que estuvieron en la ceremonia. Y ya digo, esos lazos entre Estados Unidos y España, la política estuvo presente porque el embajador estadounidense leyó un telegrama del presidente Hoover y Primo de Rivera quiso enfatizar la relación entre Estados Unidos y España, mantener una relación buena, y al mismo tiempo pues aprovechó su discurso para pedir que se redujeran las barreras comerciales a los bienes españoles. Así que son obras de escultura en las que las labores diplomáticas, y eso lo vamos a ver con el caso de Nancy, pues están presentes. Y en la prensa de la época podemos leer los discursos que se leyeron, y os he traído un fragmento de lo que dijo Primo de Rivera. Dijo: «Reciba Miss Whitney la expresión de nuestra viva gratitud nacional por el delicado y generoso rasgo de haber puesto su talento, su sensibilidad y su fortuna al servicio de una idea tan noble como la de perpetuar en las playas gloriosas de Palos la memoria del navegante que unió con los indestructibles lazos de la fe cristiana y del noble verbo cervantino la vida de dos continentes que se ignoraban mutuamente». Y quiero destacar ahí las palabras delicado y la palabra sensibilidad, porque me pregunto si el autor hubiese sido un hombre, si se hubiesen usado esas palabras. Dejo que cada uno responda en su mente. A esta inauguración también estuvieron invitados los Huntington. Estamos en época en la que hay una relación entre estas escultoras. Pero al parecer hubo cierta rivalidad entre Hyatt y Whitney, y se conservan cartas de Hyatt en las que se demuestra esa rivalidad.
Por ejemplo, hay una carta en la que Hayat presume del número de jinetes, el número de caballos que ya llevaba hecho, y decía, la señora W, obviamente Gertrude, tendrá que esforzarse, ¿no?, para llegar al nivel de ella. El promotor de la escultura fue William Page, que visitó Huelva y Palos de la Frontera y sintió la necesidad de colocar allí una obra dedicada a Colón. Y desde un primer momento pensó en Gertrude Vanderbilt Whitney para hacerlo, y también en la punta del Sebo donde se ubica. Primero, es una estatua enorme, seguramente todos la conocéis, y para colocar la escultura pues hubo que hacer primero un espacio artificial, y ahí donde se trabaja con piedras que procedían de niebla y que iban siendo talladas por Whitney y por sus ayudantes, obviamente usando grúas que las elevaban. Mide más de 37 metros de altura. Para hacerla fue importante un viaje que hizo a Egipto 2 años antes, en el que entró en contacto con la escultura monumental egipcia. De hecho, si la vemos parece que nos recuerda un poco a esas imágenes monumentales de los faraones egipcios. Y también es una escultura muy cubista, esos ángulos rectos, es una escultura también muy cerrada, que destaca por eso. Como veis, se eleva sobre un alto basamento. ¿Dónde está el ratón? Aquí. Se eleva sobre un alto basamento, y en las esquinas tiene las representaciones de Europa, América, África y Asia. Y en el interior, no se ve el ratón, ¿no? Estoy yo señalando y no se ve el ratón. Abajo hay una puerta, se entra a una estancia, y ahí, como suele ser habitual en muchas donaciones estadounidenses, están escritos el nombre de las personas que pusieron su dinero para colaborar con la obra. Aparece también el nombre de quienes acompañaron a Colón y una representación de los barcos y la escultura de los Reyes Católicos. Por suerte, esta mujer fue muy reconocida en su época. En 1999 fue nombrada hija adoptiva de Huelva. Fue también miembro del Museo del Prado. Y en 2025 se colocó esta escultura que tenéis a la derecha de la pantalla, una obra hecha por Martín Lagares, en la que aparece ella junto a una pequeña reproducción de la imagen de Colón, y que es muy significativa, ¿no?, para destacar la relevancia de la autora de esa escultura de Colón. Y la tercera mujer de la que os voy a hablar es Nancy Cox McCormack, que quizás es la más desconocida, no es tan conocida en el ámbito andaluz como las dos que he mencionado anteriormente, pero es muy curiosa su experiencia en Andalucía y en España. Ella no retrató el poder pasado, sino que retrató el poder presente, y le hizo un busto al dictador Primo de Rivera. Y como he dicho antes, también se le propuso hacerle uno a Alfonso XIII, pero ella lo rechazó. Fue una escultora reconocida en su tiempo, que le hizo bustos a personalidades políticas muy relevantes de la época. Vamos a ver uno de Mussolini, le hizo también uno a Gandhi, hizo también bustos a personalidades de la sociedad hispanoamericana, y en este caso también voy a mencionar su matrimonio, pero por todo lo contrario al de Hyatt Huntington. Ella se casa por conveniencia, simplemente porque eso le daba más libertad, pero se acabó divorciando, y una vez que se divorcia es cuando decide dedicarse a la escultura, cuando realmente ella consigue la libertad para dedicarse a esta labor. Y antes de entrar en el interesante proceso de modelaje del busto del dictador, vamos a ver esa relación que tiene con Andalucía. Ella realizó un viaje por España, ahí tenéis una portada de su libro de viaje, Pleasant Days in Spain, agradables días en España, traducido, y realiza el viaje por España entre 1925 y 1926. Y en ese libro ella cuenta sus impresiones de España, describe los monumentos de Andalucía y de otras zonas, y también hace alusión a su relación con Primo de Rivera. Y su viaje por Andalucía comienza en Cádiz, donde quiso mostrar el atraso de la sociedad española, y lo hizo de una manera muy particular. Lo hizo al dejar constancia
de la curiosidad que despertó una cafetera eléctrica y una tostadora en la aduana de Cádiz. Era algo muy novedoso en aquella época. Y también quiso relatar la posición invisible que, según ella, tenía la mujer española de aquellos momentos. Y de hecho, en más de una ocasión sorprendió que ella viajase sola por España. Y os cito solo un ejemplo: cuando llega a Sevilla, entra en un hotel de la ciudad y el portero, en vez de ayudarle con la maleta, lo que hace es gritar "una señora sola", para avisar a la gente que estaba allí en el hotel que venía ella sola, ¿no? Y como esto, también hay otras situaciones que pasan muy similares. Y esa realidad, pues a ella le hizo pensar que en España se declararía una ley marcial o un estado de pánico si surgiesen clubes como los que estaban ya surgiendo en Inglaterra y en Estados Unidos. Y ella decía de las mujeres españolas, y leo textualmente, que eran víctimas de un sistema de educación que fomentaba un falso pudor y un considerable analfabetismo. Es decir, que al final el problema era de la educación y que incentivando la educación de las mujeres eso podría solucionarse. El libro de viaje fue muy alabado en su país de origen. Hay reseñas en la prensa en las que se habla muy bien de él, pero en España no gustó tanto. No gustó ciertas cosas que se decían de la sociedad española. Y ahí tenéis un fragmento de esa reseña que os lo leo. Dice: Miss McCormack ha pasado por España sin enterarse de nada, como pasa en la mayoría de los turistas americanos, con una opinión fabricada de antemano a base de Dumas, Gautier y la guía Baedeker. Dumas y Gautier son famosos viajeros del siglo XIX y la guía Baedeker era la guía turística que se usaba en aquella época. Y continúa: si, como parece, solo se propuso demostrar su portentosa ignorancia de nuestra lengua, de nuestra historia, de nuestras costumbres, lo ha conseguido plenamente y se le daba la enhorabuena por todo ello. Pero es una reseña que yo, que he leído el libro de viaje, pongo en duda, porque es una mujer que conocía la cultura española bastante bien, que incluso sabía algo de español, o sea, que no ignoraba tampoco nuestra lengua, conocía las costumbres. Otra cosa es que a lo mejor nuestras costumbres no le gustaban y que cuando le ofrecen ir a una corrida de toros, ella respondió: lo siento, pero no soy una salvaje. Entonces, a lo mejor ciertas cosas que escribe sobre tradiciones españolas ofendieron aquí, y por eso este tipo de reseña. De Cádiz pasó a Sevilla, entra en ese hotel, una señora sola, y pues se le invita a ir a los toros, ella lo rechaza. Habla de las mujeres con mantilla, me sorprende muchísimo. Habla también del olor a azahar. Visita la Catedral de Sevilla y considera que la Catedral de Sevilla es la más bonita de las catedrales españolas. Va al Alcázar, habla de las cúpulas, los techos, la decoración, los azulejos, todo de manera muy positiva. Visita también el Paseo de las Delicias y ahí hace alusión a esos pabellones de la Exposición Iberoamericana que se estaban construyendo, porque ya viene en el 25-26, todavía no estaban terminados. Va por el barrio Santa Cruz, va a la Casa Pilato, el Palacio de Dueñas, el Museo de Bellas Artes, y de Sevilla pasa a Córdoba. Visita obligada de Córdoba la mezquita. Y ahí pues alude a la fantasía, a la solemnidad. Luego pasa a Granada y obviamente de lo que habla en Granada es de la Alhambra. Es curioso y no tan curioso, porque es una queja habitual de muchos turistas que se quejan de los turistas cuando ellos mismos son turistas, ¿no? Y ella pues habla de una atmósfera de sueño y se sintió decepcionada por los turistas modernos que entorpecen esa atmósfera de sueño, cuando ella es una más de los turistas modernos que están en la Alhambra. Y de Granada sale de Andalucía, va a Toledo, El Escorial, San Sebastián, Burgos, Madrid y Barcelona. Ese es el recorrido que hace. Pero me voy a detener en Madrid porque es allí donde hace el busto al dictador, a Miguel Primo de Rivera. Y ese busto lo hizo por la fama que fue teniendo. Poco antes le había hecho un busto a Mussolini, que aquí lo tenéis en la pantalla, una imagen de ella acompañada de Mussolini y el busto. Es muy relevante una historia que cuenta Nancy
de cómo le propuso hacer el busto a Mussolini. Y Mussolini, cuando le propone que le iba a hacer un busto, le dice: uy, hace poco estuve posando para un artista y me puse muy nervioso y casi lo tiro por la ventana. Y entonces Nancy le dice: tranquilo, no pasa nada, que cuando yo me pongo a hacer una obra de arte me concentro tanto que no seré yo la persona que se caiga por la ventana, sino que sería el Mussolini, ¿no?, el que acabaría cayéndose. Entonces, ahí vemos obviamente es una imagen fingiendo que se está haciendo el modelo de modelaje del busto, el proceso de modelaje del busto. Nancy cuenta cómo Mussolini trabajaba mucho y tuvo que esperar un momento en el que él se quedó dormido para poder ver bien sus rasgos y hacer perfectamente el busto. Entonces, el de Primo de Rivera se hizo gracias a la fama que fue teniendo Nancy y gracias también a los contactos que tenía. Era una mujer con una posición social elevada, tenía buenos contactos, se relacionó con el embajador estadounidense y eso le abrió puertas que a lo mejor otras mujeres no tenían tan fácil su apertura. Pero cuando Nancy llega a Primo de Rivera y le dice que quiere hacerle un busto, Primo de Rivera también dudó de que una mujer le fuese a hacer un busto. Y Nancy cuenta que Primo de Rivera dijo la frase que tenéis ahí en la pantalla. Dijo: mon Dieu, modelar a Mussolini no es suficiente para una mujer. Como si ya una mujer, habiendo hecho el busto de un personaje importante de la época, ya era más que suficiente, ¿no? Pero luego, Primo de Rivera no dejó de pasar la oportunidad de que esta mujer le hiciese un busto, porque Primo de Rivera admiraba a Mussolini y porque se creaba una especie de programa iconográfico del poder de la Europa del momento en el que ambos dictadores pues formaban parte. Ahí tenéis las imágenes del busto, la propia Nancy posando con el busto una vez hecho y Nancy junto a Primo de Rivera cuando se estaba haciendo el busto. Por cierto, un busto del que no se sabía la autoría, no se sabía quién lo había hecho. Si ponemos en internet una búsqueda fácil, Nancy con McCormack, te sale la imagen del busto y aún así en el museo en el que se encuentra el busto no se sabía quién era la autora de la obra, cuando ella en su libro de viaje describe cómo lo hace y añade una foto de la imagen, o sea que era fácil conectar a la autora con el busto. Además de hacer esta obra, este busto, Nancy difundió la imagen del dictador. Obviamente el busto también sirve para difundir su imagen, pero ella escribió y dio entrevistas hablando de Primo de Rivera y dijo que era una figura asombrosa, que liberó a España de la corrupción, que era cortés, que trabajaba 16 horas y que por eso tenía que ser ejemplo para los españoles, que no creaba molestias al pueblo, que era el único capaz de hacer avanzar al país. Dijo que no se imaginaba un enemigo más terrible, pero que no le causaba ninguna antipatía. Le cayó bien Primo de Rivera. Lo que pasa es que no acabó mostrando una realidad total en la que pues había armas químicas contra civiles, había asesinatos a sindicalistas, malos tratos, denuncias falsas, ¿no? Mostró una imagen muy positiva y muy parcial del dictador. En cuanto al proceso de modelaje del busto, sabemos por escritos que escribe esta autora que a ella le gustaba trabajar sin prisas, con calma, con tranquilidad, pero los gobernantes, los líderes, tienen poco tiempo para sentarse delante de un artista para que le pose. Muchas veces pues se usan maniquíes a los que se les ponen la ropa, ha pasado en algunas ocasiones. Hay un cuadro de, ¿cómo se llama?, de José Villas Cordero, en el que retrata a Alfonso XIII, en el que realmente usa a un maniquí o usa como modelo al marido de una amiga suya para hacer ese retrato, porque el rey no posaba para él. Entonces, con Nancy pasaba igual. Primo de Rivera no tenía un momento para estar quieto delante de ella. Estaba continuamente trabajando y además se colocaba junto a una ventana que podemos distinguir un poco ahí en la imagen de la izquierda. A la derecha de la imagen hay como una abertura de una ventana que iluminaba mucho a Primo de Rivera y hacía que no se le viese bien los rasgos de la cara.
También es relevante que Nancy estaba presente en las reuniones que mantenía Primo de Rivera. Primo de Rivera se reunía, tenía sus reuniones diarias de trabajo delante de ella mientras ella estaba modelando el busto. Y hay que recordar que ella hablaba algo de español, no fluido, pero sí algo de español. Y Primo de Rivera pues, no tenía ningún inconveniente en posar mientras tenía esas reuniones de trabajo. Es una permisividad muy relevante porque en estos momentos el dictador tenía un poder casi absoluto y nos hace preguntarnos si el artista hubiese sido un hombre con conocimientos del idioma, si Primo de Rivera hubiera aceptado reunirse con otras personas, trabajar delante de él, ¿no? Es una pregunta muy pertinente. Y es muy probable que en esas reuniones pues Nancy captase algunas cosas y que luego se reuniese con su círculo de amigos, un círculo de amigos entre los que estaban embajadores y pudiese comentar algunas de las cosas que ella hubiese escuchado. Como vemos, estamos ante mujeres que dejaron huellas del poder, de la historia de España, aunque en ocasiones no se conociese. Por ejemplo, ya he dicho, el busto de Primo de Rivera no se conocía su autoría, y hay otros casos que son más conocidos, pero es interesante estudiar estas tres obras dentro de la producción de estas mujeres estadounidenses y cómo se esculpe el poder. Y para finalizar, muy brevemente, me voy a hacer un poco de autopropaganda, porque este año en la Universidad Pablo de Olavide hemos creado un podcast que se llama Travesías de la Historia, está en Radio Olavide, y en 2 de los 5 episodios hablamos de 2 de las mujeres que hemos tratado aquí, Gertrude Vanderbilt Whitney y Nancy Cox McCormack. Está disponible en iVoox, totalmente gratuito, son muy cortitos, son muy amenos, y si os habéis quedado con ganas de saber más, pues ahí tenéis más información. Ya, muchas gracias por vuestra atención, la invitación, y espero haberos sido de entretenimiento en estos minutos. Muchas gracias. Bien, damos las gracias a Victoria por su charla estupenda. No sé si queréis comentar algo o suscitar algún tema de los que ha ido trazando. Hay alguno curioso. Yo, entre ellas, en un sentimiento de mujer artista, o sea, papel de mujer. Perdón, no he escuchado bien. Que si entre ellas existía alguna, todos tenían sentimientos de, más que artistas, mujeres artistas. Sí, claro, sí. Sí, se reivindicaban como mujeres artistas, sí, sin ninguna duda. Y en el caso del último caso, el de Nancy, que es el que más he estudiado, ella muestra su posicionamiento, sí, como mujer. Y de hecho, eso de que le llama tanto la atención la posición de la mujer española es porque ella se ve como se ve en una posición de mujer más aventajada, más privilegiada que lo que ve aquí. Una pregunta. A mí me ha llamado la atención que siendo unas mujeres como muy avanzadas para su tiempo y con muchas vocaciones artísticas, a excepción de la de Huelva, las otras dos son como una neoclásica y una académica. Es decir, no tienen, parece, ningún contacto con la vanguardia, porque en esos años, entre 1905-6 a 1930, se produce la revolución de las vanguardias en toda Europa, pasa también en América. El año 13 hay la gran exposición del Harmony Show en Nueva York. Es decir, que podían haber tenido contacto con todo lo que era la más estricta vanguardia de ese momento, ¿no? Que parece lo adecuado para una mujer que parecían ellas mismas de vanguardia, ¿no? Entonces, salvo la escultura indudablemente de Colón, ¿no? Que tiene esos toques, ¿no? Que suenan un poquito a cubismo en cierta manera. Yo no le veo nada de cubismo a la escultura, pero digamos que es más una cosa de Koch, es una cosa verdaderamente cubista, en el sentido de que la concepción revolucionaria espacial del cubismo pues ahí está ausente por completo, ¿no? Entonces me llama un poco la atención que siendo unas mujeres protofeministas
clásicas. Las colecciones de la vanguardia pues, parecen ausentes por completo. Sí, son obras muy clásicas y de hecho mientras me lo estaba comentando estaba recordando otras, por aquí al final hemos visto una imagen de una escultura de cada autora y estaba yo recordando otras obras de estas artistas y siguen esa tendencia más clásica que vanguardista, porque al final también vienen del mundo estadounidense, del mundo de retratar el poder a los gobernantes, a los senadores en Estados Unidos, y ahí se sigue una estética más clásica, más que vanguardista, en ese ámbito. Yo en ese sentido, por la experiencia, intervengo también la experiencia que tengo como investigadora con relación al siglo XIX, he podido comprobar que las artistas que más denuncian la discriminación de las mujeres en el ámbito artístico, social en general, son más académicas que las artistas más vanguardistas, porque a las vanguardistas les interesa más la experimentación formal. Se detienen menos en una figuración, una representación de una mujer que rompe modelos. Las impresionistas, por ejemplo, son muy conservadoras en los temas. Son maternidades y mujeres dentro de los roles tradicionales. Y sin embargo, en el mismo momento hay mujeres académicas que sí están, bueno, pues están representando a mujeres juezas, están representando a mujeres en profesiones liberales. Es curioso, parece contradictorio, pero realmente no es tan contradictorio. Hay también una cuestión que a mí me ha llamado la atención en algunas ocasiones y es cómo se comporta la producción artística cuando está muy conectada con el mundo del coleccionismo historicista. Es decir, si analizamos la colección de Huntington, que bueno, estaba absolutamente fascinado por la figura del Cid Campeador, y cuando se ve lo que tiene en la Hispanic Society, era un hombre enamorado o tenía una imagen de España muy peculiar, pero en cualquier caso la imagen de una España histórica bastante arcaica en cierto sentido. Entonces esa mujer, que además era hija de un taxidermista, es decir, era una persona muy vinculada a la materialidad física del lenguaje de carácter figurativo. Y de hecho en la colección de Huntington aquí no hay nada de arte contemporáneo. Lo más contemporáneo que tiene Huntington fue Sorolla. Y lo curioso es que a Estados Unidos van pintores, y ayer estaba una chica encantadora también que hizo una tesis preciosa de arpa. Y yo le comentaba de los cuadros que más me han gustado siempre de arpa no son los que pintan en Cádiz y en Sevilla, son los que pintan cuando están en Estados Unidos. Es muy curioso ver un poco, y eso me hacía pensar también en esa aparente contradicción. De bueno, ¿cómo esta mujer se dedica a retratar a Mussolini y a Miguel Primo de Rivera? Si se siente verdaderamente, porque las cosas que decían de las mujeres, los dictadores de esos regímenes políticos eran una cosa terrorífica. Pero es curioso cómo muchas veces las circunstancias vitales de las personas no le hacen caer en lo que desde fuera pueden aparecer como contradicciones brutales. Y a lo mejor pensaba, pues puede haber una cierta actitud feminista dentro de una ideología absolutamente conservadora como era la que podía tener una mujer que admiraba a Mussolini y a Primo de Rivera. Entonces es muy curioso cómo muchas veces las lecturas que hacen los historiadores del arte como historiadores no pueden simplificarse demasiado porque el fenómeno después al final es tremendamente complejo y te puedes encontrar sorpresas muy extrañas y aparentemente inexplicables de cómo se relaciona el mundo de la vanguardia con las ideologías políticas más fuertes. Ese es un ejemplo clarísimo que es la Bauhaus. Claro, Sí, que era una vanguardia absoluta y donde las mujeres tenían un papel absolutamente secundario. sí. O sea, que vanguardia con progresismo en ese sentido no tiene por qué pasar siempre. Estaban en un papel muy secundario, en los tejidos, las artes industriales, no estaban en la arquitectura ni en lo importante, estaban en lo secundario. Yo recuerdo, por ejemplo, sin embargo, que Huntington no solamente tenía una mujer que era una estupenda artista, una gran escultora, porque las cosas que hace Huntington, desde luego, Ana Yate son fantásticas. Me parece una escultora desde el punto de vista figurativo muy buena. Pero es que Huntington tenía un cuerpo de conservadores en la Hispanic. Su fotógrafo más importante era una fotógrafa que vino aquí además a España y fotografía muchísimas veces.
que él tenía un concepto muy tolerante desde el punto de vista feminista. Pero si no hubiera contratado a conservadoras y a fotógrafas, ¿no? Que también en aquel momento debió de sorprender mucho que apareciera la fotógrafa de Huntington haciendo un viaje por España y haciendo reportajes de Castilla y un poco en plan casi como las excursiones de Gómez Moreno, ¿no? A lo mejor casi a lomos de mula con el equipo fotográfico y unos tipos pesadísimos, y era una mujer, es decir que a pesar de Huntington ser un hombre multimillonario y conservador desde el punto de vista político, fue una persona extraordinariamente admiradora del papel de la mujer como defensora. Como creadora de arte. Muchas veces no se pueden tener visiones demasiado simplificadas porque hay veces que se producen aparentes contradicciones de este tipo. Tampoco se puede olvidar que todas las revoluciones del siglo XX se captaba la idea de esa realidad que era la forma era como un renacimiento del ser humano, o sea, era la mandíbula muy marcada, Revolución Rusa. Empieza a haber todo el constructivismo ruso, pero ya le molesta al partido. ¿Qué ocurre? Que los echan. ¿Qué arte es el que tiene el arte ruso? Mussolini. Están todos los futuristas. Les molesta, los echan. En España se da el caso de incluso Álvaro, que tenemos ahí en Valle de los Caídos. Es muy normal que hubiera gente que siguiera esta tendencia. Vittorio Macho. Vittorio Macho era un... Por eso muchas veces las lecturas ideológicas de la producción artística hay que tener muchísimo cuidado, porque sencillamente yo creo que muchas veces más vale centrarse sencillamente en ver los valores plásticos o los análisis que se han hecho en muchas ocasiones acerca de por qué progresó tanto la atracción absoluta en Estados Unidos, ¿no? Era una manera de apartar de la realidad a los propios pintores porque no reflejaban nada de los dramas humanos que podían existir en el país, ¿no? Que no digo la abstracción, ¿no? Y aparentemente era un movimiento muy de vanguardia, pero absolutamente conservador desde el punto de vista de que no se comprometía lo más mínimo, porque se dedicaban a hacer abstracciones. Era, digamos, como una cosa absolutamente separada de lo que era la vida del propio país, ¿no? Entonces, esas lecturas hay que hacerlas con matices porque realmente tienen lecturas muy poco automáticas, digamos. Bueno, como ven, nos han estimulado muchísimo. Me alegro. Nos han hecho pensar que es importante de este tipo de acontecimientos y de charlas. Así que te queremos dar, no sé si hay alguna observación más. Y si no, pues te damos las gracias por esta charla tan estupenda que nos has dado. Muchas gracias. Así que muchas gracias.